amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, al mes de junio 2019 la línea de pobreza en nuestro país disminuye. Del 18 a junio del 19, el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos a nivel urbano pasa de 1,476 pesos con 86 centavos a 1,452 pesos 41 centavos, un incremento del 5.1%. De un mes a otro, es decir, de mayo a junio de este año, este indicador disminuye 0.6%. En el ámbito rural, de junio 18 a junio 19, la línea de pobreza extrema por ingresos sube 5.5%, mientras que de un mes a otro, en 2019, disminuye 0.8%. Lo cierto es que mientras no repunta la economía del país y se vaya frenando, no habrá ni crecimiento, por supuesto, ni desarrollo. Ahí están Macario Schettino. Mauricio González, buenas noches. Buenas noches. Ahí están los datos de Coneval, un Coneval ahora con un nuevo titular, pero una misma metodología. Esperemos que la sigan respetando, que es la parte fundamental del propio Consejo y del trabajo que se ha hecho de forma magnífica durante los últimos años, y en donde pues lo que nos queda muy muy claro es que las líneas de medición de pobreza están ligadas, es cierto, al tema de crecimiento económico, a los problemas propios también de la vinculación de esto con desarrollo, pero también a variables que de una o de otra manera, sin crecimiento, sin altos niveles de generación de riqueza, pues no puedes disminuir la pobreza como tal. Bueno, esencialmente el indicador de pobreza laboral que mide Coneval depende de la inflación. Esa es la cuestión fundamental, y por eso los números que tú dabas se mueven de esa manera. Pero también Coneval hace unos días publicó ya su evaluación de pobreza usando la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares 2018, que el INEGI publicó a fines de julio, el último día, el mismo día que sacó lo del PIB oportuno que tanto se ha discutido. Ese mismo día se publicó la encuesta, que es muy interesante, pero prácticamente no se mueven los datos. Es decir, el nivel de ingreso de los mexicanos, ya sea todos juntos o por montoncitos de 10%, como normalmente se analiza, es prácticamente igual el nivel de ingreso de los mexicanos desde 2012 hasta 2018. Es decir, todo el sexenio del señor Peña Nieto no se generó más pobreza ni se redujo la pobreza. Se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de ingreso en términos reales, lo cual significa pues que en algunos hogares en donde la población crece más, donde tienen más hijos, pues ahí probablemente la situación es menos buena, y otros pues en donde crece menos la población, las cosas están mejor. Es interesante mencionar que los hogares en México hoy tienen en promedio 3.6 personas viviendo ahí, de las cuales 2.4 personas tienen ingresos de algún lado, es decir, 2 de cada 3 mexicanos obtienen ingresos. No todos trabajan, algunos tienen becas cuando son estudiantes o pensiones, por ejemplo, pero pues 2 de cada 3 personas en cada hogar están generando algo de ingreso y con eso vive la familia. Y otro dato que a mí me llamó la atención de esta información es que el número de jóvenes menores de 15 años se reduce. Teníamos 1 en cada hogar, ahora tenemos 0.9 en cada hogar. Sí, se nos están acabando los jóvenes paulatinamente en México, tenemos más personas en edad de trabajar y poco a poco pues habrá más viejitos. O sea, como los que aquí nomás nos ven, el auditorio, sí. ¿no? Gracias, auditorio, pero mira, yo creo que tratando de ver hacia adelante, porque efectivamente pues con estos cambios que se han dado en el Coneval últimamente, creo que sí es importante tener en mente la relevancia de esta institución. Hay una serie de estudios que no ha hecho el Coneval, sino que se han hecho de manera independiente, estudios fundamentalmente académicos, que muestran que hay una relación muy clara entre el crecimiento económico del país y el número de pobres. Entonces, efectivamente, el crecimiento económico de México durante la administración Peña Nieto, 2013-2018, la verdad es que no fue así como para aplaudir. Pero sí, aproximadamente 2,5%, 2.4% de crecimiento en todo ese periodo. Entonces, realmente no es mucho, pero fue suficiente para que la pobreza no se deteriorara en cuanto a número de pobres. Sí, en la próxima medición que va a hacer el Coneval, ya con la nueva administración de Coneval,
será dentro de 2 años y entiendo que se va a publicar más o menos en agosto de 2021, después de las elecciones de medio tiempo, por cierto. Bueno, pues con el crecimiento que hemos comentado en este programa en muchas ocasiones, 2019, 2020 y 2021, que probablemente va a estar por debajo del 2%, pues entonces es muy probable que el número de pobres pueda incrementarse. Yo creo que ahí la apuesta también del gobierno es si mediante algunos de los programas sociales, las transferencias que se reciban en los hogares mexicanos alcanzarán a compensar los ingresos que dejan de percibir, digamos, por una economía que no parece que vaya a ser muy dinámica. Y el otro punto que creo que se comentó poco con el tema de Coneval, la cifra más que atrae muchos reflectores es la medición de la pobreza, pero la verdad es que la importancia del Coneval creo que es mucho más allá de publicar, o sea, de tener una metodología y estimar la pobreza y cómo va cambiando en el tiempo. Más bien el Coneval hace una serie de evaluaciones sobre los programas sociales, no todos, pero una buena cantidad de programas sociales del gobierno federal, para precisamente saber cuántos recursos se gastan en esos programas y qué beneficios rinden, si están cumpliendo con sus objetivos o no. Y creo que eso es algo que no debe de perderse dentro de las tareas del Coneval, porque más que hacer estudios, yo he oído muchas opiniones, es que el Coneval gasta mucho en estudios. No, señor, el punto es, ¿y para qué han servido esos estudios? Y ya ha habido evaluaciones de las evaluaciones que hace el Coneval, y sí ha habido un montón de recomendaciones que ha hecho el Coneval en el pasado que han mejorado los programas de atención social. Se han generado una buena cantidad de padrones de beneficiarios, se han utilizado las evaluaciones de Coneval para diseñar programas, por ejemplo, de erradicación de la pobreza en Chiapas, un programa que se llamaba también de ese mismo sentido Adelante Veracruz, o uno que se llamó Supérate Aguascalientes, un proyecto para disminuir la pobreza de la población tarahumara en Chihuahua, o un programa para alimentación de las familias más pobres en la Ciudad de México. Entonces, esa es realmente la contribución para mí más importante del Coneval, es decir, los programas sociales, al evaluarlos, podemos detectar lo que no funciona del todo, ajustarlos y que efectivamente vayan generando mejores resultados. Y ojalá esa tarea prosiga. En términos de ingresos, propiamente hablando, las cosas se han mantenido igual, pero como bien dice Mauricio, otras cosas han ido mejorando. Por ejemplo, educación, cobertura o salud, la cobertura también. Y eso es parte de esta medición multidimensional de pobreza que responde precisamente a estas mejoras en programas sociales. Ahí también hemos tenido un gran cambio del año pasado a ahora, porque pues, se han ido abandonando los programas que precisamente permitían reducir la pobreza multidimensional de alimentación, de educación y de salud, que era Progresa y que era el Seguro Popular, y los nuevos programas sociales que ahora se tienen, no está claro si van a poder cubrir eso o no, y eso también va a ser un resultado dentro de 2 años. Entonces, pues sí se está jugando mucho el gobierno al sustituir esta cobertura en estas distintas áreas por simplemente una cantidad de dinero que da en becas, que, ojo, para los amigos del auditorio, lo que estamos hablando hasta ahorita de todo esto de la encuesta de ingreso-gasto corresponde antes de que tomara posesión López Obrador, no tiene nada que ver con este gobierno, pero para la próxima evaluación pues sí, ya va a ser lo suyo, y por eso esta comparación podría tener pues sus dificultades por el cambio de orientación. A la mejor es mejor o no, yo creo que no, pero lo importante es el ajuste no es sencillo, y en la medición yo creo que van a acabar mal y se van a enojar. Y bueno, y otra cosa rápidamente, que es el tema de... hay una diferencia de opinión entre los economistas desde hace muchos años o décadas, diría yo, de qué es mejor para la gente pobre: recibir una ayuda de parte del gobierno en efectivo, en directo, cash, como se dice, o recibirla en especie. Por ejemplo, una guardería. Si tú tienes un bebé y necesitas a alguien que te lo cuide porque es una mamá que trabajas, pues te dicen, yo le doy en especie la guardería. La opinión está dividida, o sea, no hay una conclusión clara, y yo creo que aquí parte de la evaluación que hará el Coneval y otras agencias de evaluación será si esta política de entregar recursos monetarios es mejor que la
la de dar beneficios en especie. Ahí había un estudio que leí con cuidado de Nora Lustig con respecto al manejo precisamente de este tipo de entregas directas, en donde el problema radica en que la entrega directa de dinero se pulveriza básicamente porque la propia inflación, incluso pequeña aunque sea, no le permite, aunque tenga incluso la capacidad para organizar el gasto, no le permite, digamos, hacerlo rendir tanto como cuando recibe el servicio en términos, digamos, equivalentes. O sea, no es lo mismo que reciba 3,000 pesos para una guardería a tener el servicio de la guardería, independientemente de si lo usa o no lo usa. Es distinta el reparto, es distinta la forma en la que se utiliza y el rendimiento que le puede dar un recurso similar. Empezando porque, perdón, sí, con 3,000 pesos no te alcanza para pagar una guardería. O sea, hay que empezar por ahí. Pues, hay una serie de servicios que si el gobierno los maneja es mejor. Guardería, educación, salud. Si tú le das a las personas el mismo dinero que te estás gastando en educación pública para que ellos compren educación privada por ese dinero, va a ser una tragedia. Entonces, sí, educación pública, salud pública, el servicio de guardería, la seguridad pública es también un servicio de este tipo, aunque en México no exista, pero esa sería la idea. Entonces sí, eso sí, hay otros en los que no. Para ver la comida, pues es preferible que les des el dinero y que ellos coman lo que gusten. Sin embargo, para evitar problemas, el Progresa lo que hacía es, yo te voy a intercambiar tu despensa de comida por tu visita al médico. Tú vas al médico, te revisan, te doy despensa. No vas médico, no despensa. ¿Por qué? Porque así los obligabas a ir al médico. O escuela. Y para los niños les dabas una lana por niño y más dinero por niña, porque es muy importante para la sociedad educar más a las mujeres que a los hombres. Les das dinero a cambio de que vayan. Y si no van, no les das. Eso es el sistema que en México inventó Santiago Levy. Y la verdad, su programa, Progresa, fue el primer programa de lo que le llaman Cash Condition Transfer, o sea, transferencia condicionada de efectivo. Fue el primero en el mundo, exitosísimo, y ya no existe. Bueno, ¿qué quieres que haga? Lo acaban de destruir. Pero es cierto, ya hay una cuestión de género en este tipo de programas, en donde muchas de las administradoras del programa son las jefas del hogar, las amas de casa, las mamás. ¿Por qué? Porque también hay evidencia de que si les das los recursos en efectivo, los papás, pues luego van y se lo gastan en cigarros y en cerveza. Sí, así es. O programas muy concretos, digamos, para la eliminación de cierto tipo de enfermedades gastrointestinales, el tener piso firme, digamos. Ese es otro programa muy exitoso. Muy exitoso como tal, que son cosas muy sencillas, pero que tienen que ir ubicadas en función directa de un proyecto social y que tiene que ser evaluado. Regresamos al tema otra vez Coneval, que es precisamente esta visión desde el punto de vista del conocimiento para poder evaluar qué sirve y qué no sirve, porque durante mucho tiempo tuvimos una enorme cantidad de programas sociales que estaban destinados o al control político o a modelos de corrupción que simple y sencillamente pues no funcionaban. No quiere decir que estos nuevos no lo hicieron. Yo recuerdo alguna vez alguien que estuvo allá en Chiapas me decía, es que el programa Progresa, pues, si no les dan el dinero, se lo roban, etcétera. Pues sí, no dudo que lo hicieran, pero el problema es cómo controlas que dinero de Progresa o en su momento oportunidades o Prospera como tal pueda ser manejado con honestidad, porque la mano de los gobernadores tuvo la posibilidad de alguna forma, en un momento determinado, meterle Macario. No en ese programa, No en esos programas porque son contra padrón, contra tarjeta que tenía la familia. Hay otros en donde sí, sin duda ocurría lo que tú dices, pero esa era la idea de tener estos programas con reglas de operación, padrones certificados. Indudablemente puede haber corrupción porque eso pues aparece en todas partes, pero esas
mecanismos te impedían que se volvieran un robo brutal, como sí ocurrió en Cruzada contra el Hambre, por ejemplo, o la estafa maestra famosa. Ahí sí hubo mucho más corrupción. Pero, y ahora hay mucha materia adicional para la evaluación del Coneval. Por ejemplo, en los programas de Jóvenes Construyendo Futuro, para los jóvenes que no trabajan ni estudian. Bueno, ellos reciben una beca, reciben dinero. Cuesta 70,000 millones de pesos cuando esté funcionando plenamente. ¿Qué tanto genera más beneficio que eso que cuesta? Los programas de pensión para los adultos mayores, que bueno, en principio parecen buenos programas, pero aquí el punto no es si parecen buenos o no, es si gastas 20, 30, 40, 50 mil millones, ¿realmente se justifica el gasto o no? ¿O qué ajustes hay que hacerle para que esto funcione bien? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Aeropuerto de Santa Lucía. La Secretaría del Medio Ambiente dice que cuenta con todos los permisos ambientales para funcionar. Esto es Dinero y Poder. La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía va. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó el proyecto para esa terminal aérea con una vigencia de 33 años para la preparación del sitio y la construcción y por otros 50 años para la operación ya de la terminal. La Secretaría condicionó su funcionamiento a la obtención de un seguro de riesgo ambiental para conservar la biodiversidad de la zona, presentar programas de rescate y manejo de vida silvestre. Por otro lado, los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas inició ya en las propias oficinas el pasado 1 de agosto con las empresas ganadoras de las etapas de edificación. La secretaria de Energía, Rocío Nale, explicó que el proyecto costará, dice, 8,000 millones de pesos, desarrollándose en 3 etapas con una vida útil de al menos 20 años. No te andes riendo, Macario. Son de dólares, ¿no? 8,000 millones de dólares. De dólares, sí. Pero tampoco van a ser así, no que no puedes decir lo que de libras, de euros. No. A ver, sí hay, si alcanza para 8,000 millones. No sé si vas a alcanzar con eso a que te aterricen los aviones, es otro problema. Pero bueno, a ver, aquí estamos hablando fundamentalmente de una terminal que se dice se va a echar a andar, se va a poner a construir. Y a ver, un poco en términos de lo que sería el proyecto como tal, yo creo que tiene todavía, más allá de que se resuelve el asunto ambiental, tiene el problema específico pues, de la zona, del tema de la presencia de lo que es una base militar, de habitantes a los lados, y creo que la parte que habría que resolver más, que de repente uno empieza a oír noticias contradictorias con respecto a aerolíneas que dicen de repente sí se puede, otras que dicen no se puede, y distintas empresas que pues son las que dan el banderazo final para que proyectos como estos puedan funcionar, que dicen por lo pronto no hay quien pueda autorizar esto. Ahí está el interrogante, mientras que prácticamente ya el tema anterior, el tema del aeropuerto de Texcoco, queda prácticamente descartado, Mauricio. Mira, a mí sí me sorprende mucho la forma como se empieza a generar esta información, porque yo me pregunto, pues, ¿la Semarnat realmente está calificada para determinar si la terminal aérea de Santa Lucía podrá durar 50 años? Bueno, pues ellos en esa dependencia no la van a construir. Yo creo que sería mejor la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y una cosa es lo que duren los tabiques y la construcción, y otra cosa es el uso que vayas a tener de las instalaciones. Yo he visto estimaciones de demanda de viajeros que van a utilizar los aviones y no hay manera que Santa Lucía te pueda dar abasto durante 50 años, ¿ok? Porque entonces una de dos, o empezamos a rechazar a los viajeros que quieran venir a la Ciudad de México y a lo mejor entonces otros aeropuertos, no sé si el de Monterrey o quizás el de Cancún, puedan crecer y convertirse en lo que se llama hubs, o sea, lugares a donde llegan los aviones y después ahí se hacen las conexiones a otras ciudades, porque ciertamente la Ciudad de México no va a tener esa capacidad. Y esto me lleva, porque es no solamente particular del proyecto del aeropuerto, sino también el de la refinería, el del Tren Maya y el de cualquier proyecto de infraestructura. Yo cito esos porque son los que esta administración ha planteado, que es un análisis a fondo
de los costos de la infraestructura, o sea, los costos de la construcción, los costos de la operación y del mantenimiento, que a veces pueden ser mayores que el propio costo de la infraestructura, y de alguna manera ver si eso es mayor o menor a los ingresos que directa o indirectamente por impuestos, por tarifas, por lo que sea, se pueden recuperar de esos proyectos. Porque si no es el caso, entonces también le agregas a la dimensión fiscal una inversión que puede generar actividad económica durante 1 o 2 años mientras se construyen las obras, pero a la larga, cuando te empieza a costar dinero, en lugar de ayudarte a que la economía avance, te mete un freno o te echa en reversa. Y creo que eso no se está haciendo. La idea es que este modelo de Santa Lucía se conecte con un aeropuerto internacional de la Ciudad de México que tendería, digamos, a ampliarse o a volverse funcional en función también de otra inversión, a partir de otra inversión. El problema es hasta dónde esto te da en términos de crecimiento, ¿no? Sí, ahorita lo que decía Mauricio, creo que tiene toda la razón. Un proyecto tiene varias aristas que hay que evaluar. Semarnat nada más está evaluando la parte ambiental. Eso es. Es decir, sus permisos son exclusivamente ambientales. No tiene nada que ver con el asunto de construcción o cuántas personas lo van a ocupar. Pero lo más interesante del asunto es que no importa quién le dé el permiso a los que quieren construir, si no existe el análisis del espacio aéreo. A diferencia de cuando hace uno un edificio donde empieza uno por los cimientos para terminar arriba, en el aeropuerto empieza uno de arriba para terminar abajo. Es decir, primero se identifica el espacio aéreo y el cono de aproximación y con base en eso se define la pista y ahora sí haces los cimientos, que por cierto en el caso de una pista los cimientos son de a de veras y cuesta una fortuna, que es justo lo que Texcoco ya tenía. Era la parte más difícil de construir y ya se quedó ahí para pues la eternidad. Santa Lucía, hasta donde yo entiendo, no tiene este permiso todavía de recibir vuelos porque no existe el estudio. Esos no se hacen en México y no los hace la Semarnat. Yo entiendo que la Semarnat haga lo que le diga a su jefe, que es el presidente, porque es lo normal. Si el presidente dice una cosa, pues el secretario es un secretario, como bien escribió Carlos Ursúa en uno de estos artículos en donde nos va narrando sus peripecias cuando era secretario de Hacienda. Entonces, Semarnat, pues lo que hizo fue decir, mi jefe dice que yo firme y yo firmo, ya está firmado. Por eso no sirve para nada. Es decir, los amparos que hay para evitar la construcción de Santa Lucía, uno es este, pero hay otros 11 por distintas causas. Uno de ellos tiene que ver con, necesitamos un estudio del espacio aéreo y ese no existe. Cuando se haga, pues entonces veremos si esa cosa puede funcionar. La idea de conectar esa terminal por las pirámides de Teotihuacán con la otra, pues no se puede tan fácil y adicional no puedes hacer crecer el aeropuerto actual. Ya no puede recibir más vuelos. El aeropuerto de la Ciudad de México está diseñado para 36 millones de pasajeros al año, está moviendo 43. Y por eso es un tiradero todo, y no hay el espacio razonable entre vuelos en mañana y noche, que es cuando es el momento fuerte. Llega a haber momentos de 50 segundos entre cada operación. Eso ya es peligroso. Verdaderamente jugar con fuego, y así estamos desde hace años y así vamos a seguir, y eso no va a cambiar. Entonces no vas a poder usar nunca Santa Lucía. Es algo que es bien difícil de entender por qué los que dirigen esto, desde el secretario de Comunicaciones, el mismo presidente y todos los que están a su alrededor, no pueden entender un asunto tan sencillo. Es verdaderamente increíble, y todo porque no quisieron que se hiciera Texcoco, porque esa no era su obra. Es de verdad algo inconcebible para mí. Ahora, el tema aquí está ligado fundamentalmente a lo que podríamos llamar proyectos grandes de infraestructura. Es las empresas que dicen, yo sí voy a construir. O sea, yo le entro y construyo determinada parte. Si estas empresas están convencidas de que uno se les va a pagar, es cierto, pero finalmente tienen que entregar un producto que funcione, porque tú como empresa pues estás asumiendo que esto terminará siendo viable financieramente, o a menos de que lo que tú estés diciendo es, pues yo ahí les entrego el poste que me pidieron, y háganle como quieran. Es que los desafíos, es que ese es el punto. Los desafíos tienen efectivamente varias dimensiones. Está, voy a llamar el desafío de los ingenieros. A un ingeniero le pides
que ponga un poste con ciertas características, él lo estudia y te dice, te cobro tanto. Tú me pagas, perfecto, yo te hago el poste y te lo dejo en donde tú me estás pidiendo. Y ese desafío, vamos a decir que es, no quiero minimizarlo, pero es el menor de los desafíos, porque en México hay firmas de ingenieros de primerísima que pueden hacer esas tareas. Y si no es el caso, hay ingenieros a nivel mundial que pueden venir a México y si les pagas lo que piden, pues te hacen lo que tú les estás solicitando como gobierno. Pero luego está el desafío económico-financiero y realmente para un buen proyecto lo que tienes que hacer es conjugar los desafíos, o sea, que técnicamente se pueda construir, que sea viable, que sea factible, es lo que está diciendo Macario, que en el caso del aeropuerto parece que no es el caso desde el punto de vista técnico, y por otro lado está la parte financiera, que es tan sencillo y tan difícil como ¿cuántos recursos le tienes que meter al proyecto y cuántos le vas a sacar? No todos los proyectos de infraestructura pública tienen que ganar dinero. Los gobiernos no están para hacer utilidades, están para proveer servicios al público. Pero sí es una responsabilidad importantísima que si no vas a recuperar todos los recursos que metes, claro, por lo menos sepas de qué tamaño es la diferencia. Y en cuanto a desarrollar proyectos de infraestructura en este país, Ezra, falta muchísima infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria, sobre todo infraestructura para obras de agua, infraestructura de electricidad, infraestructura en el sector energético. Por proyectos no faltamos. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿y por qué no mejor ver todo el abanico de proyectos e ir seleccionando los que cumplen los dos retos, el técnico, el financiero, el económico? Y ahí hay muchísimos inversionistas nacionales y extranjeros que están dispuestos a entrar. Ese no es el freno. El freno es qué proyectos quiere conducir el gobierno, y bueno, pues los que ha seleccionado no son claros del todo. Ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Quisieron licitar la refinería completa, una obra, como le llaman, proyecto llave en mano. El constructor se obliga a entregar una cosa que funcione. Ahí fue donde las empresas dijeron, oiga, eso no sale en 8,000, sale en 15,000. Y no va a salir en 3 años, sino en 6. Si me da 6 años y 15,000 millones, yo se la hago. Y entonces el gobierno dijo, no, la vamos a hacer nosotros solitos y vamos a contratar por cachitos. Ahora sí, como dijiste, que pongan el poste aquí y el tubo allá. En eso están. Para ver si esto va a ser negocio o no, que es el gran reto, como dice Mauricio, la señora Rocío Nales, secretaria de Energía, presentó el otro día una filmina, una lámina, donde dice los flujos que va a recibir la refinería cuando produzca representan una tasa interna de retorno de 13.4%. Y dice uno, ¿y de dónde salieron esos flujos, mano? ¿De dónde salieron las cifras? Es nomás hacer un dibujito como los que hace el señor de Pemex que dice, ahora vamos a producir 2,300,000 barriles. Pues así con dibujitos está difícil andar gastando el dinero. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, pues el tema del presidente de la República y su relación con la oposición, si es que esta existe. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues pasó un año del triunfo electoral del presidente López Obrador y la oposición parece que aún no encuentra el camino. El apoyo con el que llegó al poder, el control de Morena en el Congreso y en varios congresos locales, le han dado, por supuesto, un poder enorme y ningún opositor ha presentado resistencia. La disminución del PRI, la falta de cabezas en el PAN y en el PRD que prácticamente desaparece, pues esto ha generado que los propios ciudadanos traten de encontrar un nuevo lugar, un nuevo espacio de participación política. ¿Qué le pasa a una oposición? Ahí está, ¿no? Ahí está el tema de un gobierno que pues hoy no tiene por qué preocuparse básicamente de la oposición. En algún momento pues uno puede pensar que para el próximo año, es cierto, hay elecciones en un montón de estados. No, el próximo año no hay. En el 2021, perdón, 2021. Por eso ya no estoy necesitas pensando. oposición ahorita, mano. Entonces, si ahorita no hacen nada, todo mundo tranquilo. Yo no sé por qué se angustian tanto, de veras. Yo me imagino, mucha gente que no le gusta a López Obrador quisiera que llegara alguien y de pronto le ganara y quitara. Pero eso no va a pasar. La elección está 2021. ¿Cuándo necesitas que la oposición exista? Para esa elección.
ahorita en este momento tú lo que tienes, y es algo importante, es que la oposición gobierna ciertas entidades federativas y lo primero que tienen que hacer es que su gobierno local funcione razonablemente para poder enfrentar en el 2021. ¿No te gusta mi explicación? No, es que no te dejé hablar. Tampoco. Ya me voy entonces. No te vayas, no seas sacón, pero la verdad es que el problema radica básicamente en que independientemente de si la elección es próximamente o no, el hecho es que una oposición se va construyendo a partir no solamente de pues, que gobiernen tales o cuales entidades. Los gobernadores hoy no son fuente de oposición, son prácticamente aliados del propio presidente porque reciben presupuesto, porque si no les rechiflan, por lo que tú quieras. Pero hoy tienes a gobernadores priistas e incluso, ya no te digo panistas, incluso a Enrique Alfaro, que uno lo hubiese visto como la gran oposición, pues tratando de defenderse para poder gobernar Jalisco. Entonces, ahí no tienes ningún tipo de oposición. Es cierto que pueden hacer un gran trabajo interno, lo que tú quieras, y puedes manejar, pero como un proyecto de oposición a construir frente a pues un montón de elementos que aquí criticamos y cuestionamos, pero que no encuentran lo que podríamos llamar una pues cúpula de reverberancia, un espacio de captación de un supuesto pues rechazo a los errores de gobierno. El presidente de la República sigue teniendo una aceptación por arriba del 60%. Se le mueve para arriba, para abajo, y ahí está. ¿Cómo vas construyendo una oposición, o por qué no tienes una oposición, cuando uno puede decir que ahí están errores de gobierno, y que el tema del aeropuerto, y que el tema del no crecimiento económico, y que los problemas de los propios secretarios de Estado que no tienen datos reales y que hablan? No tienes, pasan las cosas y simple y sencillamente no hay. Hay una persona que todos los días en la mañana tiene la capacidad de responder y en función de eso, pues no hay una oposición que se le enfrente porque pues lo puede hacer en Twitter si quieres y soltar esto, pero no hay una estructura de oposición como la que sí llegaron a tener pues las propias figuras como el propio Peña, Calderón o Fox, ¿no, Mauricio? Así es, Ezra. Hay una frase de don Jesús Reyes Heroles que decía que lo que resiste apoya, y aquí pues no, yo no veo que nada resista porque y por lo tanto no está apoyando. Y no solamente, yo por eso sí difiero un poco de lo que dice Macario, no en la parte de los estados, en eso coincido, pero la oposición también se debe dar en el legislativo, por ejemplo. Es cierto que los números no te ayudan y alguien podría ser, vamos a decir, un poco cínico y decir, ¿para qué nos oponemos si de todas maneras todos los legisladores que no sean de Morena sumados no le vamos a poder ganar en las votaciones? Bueno, no importa. Mira, a veces nos quejamos o estamos viendo más bien un fenómeno que está ocurriendo no solamente en México, sino más bien en muchos otros países, eso lo ha mencionado Macario muchas veces, un fenómeno de populismo, donde hay personas que no vienen del ámbito político, como Donald Trump, como Boris Johnson en el Reino Unido, como el presidente actual de Brasil. O sea, hay muchos ejemplos en donde estos personajes surgen precisamente porque la oposición política tradicional no hizo su función. Entonces, en México, pues nos ha pasado lo mismo. Aquí durante años los partidos tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, solamente por citar algunos, pero yo creo que era una cuestión general, realmente se preocupaban por los intereses de sus partidos, por los intereses de sus legisladores, por mantener ciertos privilegios. Y poco a poco fueron abandonando los intereses de la ciudadanía. Entonces, claro, surge un líder que dice, yo soy el defensor de los preceptos, de las ideas, de lo que le interesa a la población. Por encima de partidos. Por encima de los partidos y se los brinca. Entonces, para mí el papel de la oposición actualmente es recuperar ese espacio, porque si no, pues ¿para qué quieres partidos políticos? ¿No? Si cada quien se los va a brincar como puede, pues entonces ahí es donde el populismo corre el riesgo
también de convertirse en una situación extrema. No todo populismo es malo, pero si lo dejas que brote, pues va a parar en mal lugar. Y yo te diría, Macario, si lo que estamos esperando es que surja otra figura opuesta a la de López Obrador para que pueda enfrentarlo, creo que estamos cometiendo también un error desde el punto de vista de la estrategia política. En todo caso, esta idea de los perredistas lo intentaron o lo están intentando, pero me parece que no les alcanza, de crear una especie de polo de oposición, de enfrentamiento, pero no alcanzan a generar una convocatoria que pudiese, digamos, moverse en ese sentido. Muy bien, ya puedo ahora yo. Puedes decir lo que quieras. Muchas gracias, mano. Primera cosa muy importante, nada más existen en este momento dos partidos de oposición, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. PRD ya no existe, nadie les informó que ya murieron y por eso siguen caminando, pero no existen ya. Y lo mismo ha ocurrido con el PRI. De manera pues que lo importante sería analizar si Acción Nacional y Movimiento Ciudadano están realizando acciones de oposición. Y si uno nada más se pone a ver la manera como está trabajando Romero Hicks de Acción Nacional en diputados o Mauricio Curi en senadores, son los dos coordinadores, ustedes van a ver una oposición que trabaja todo el tiempo y que está enfrentando continuamente con el pedacito que tienen. Romero Hicks no tiene fuerza para oponerse a nada en la Cámara de Diputados porque Morena tiene más de 2/3 partes. En el Senado sí han logrado parar varias de las leyes. ¿Pueden hacer más que eso? Pues no pueden hacer más. Eso es todo lo que pueden hacer, lo están haciendo. ¿Por qué nadie se da cuenta? Pues porque el único que tiene reflectores todos los días durante 2 horas, toda la mañana, es el señor López Obrador. Y dice lo que sea, y anda en discursos rarísimos, y dice mentiras todos los días, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo haces oposición frente a un líder que es un populista consumado, que tiene el control de los medios, que tiene el control absoluto prácticamente de la política nacional? Pues vas construyendo poco a poco localmente para defenderte. Y eso es a lo que me refiero cuando digo la oposición debe estar lista en el 21. No quiero decir que hoy no hagan nada, quiero decir que su lógica debe ser, yo debo ganar en 21. No tengo que salir hoy, dices, Alfaro debería, pues si Alfaro hoy sale y se pelea, para el presupuesto de 2020 ya no existe y tiene que llegar a 2021. Entonces, eso es todo lo que yo digo. Sí, pero lo que está difícil, sí, pero lo que está difícil en ese proceso, Macario, es que si no lo empieza, a ver, lo que necesitas es una oposición que vaya permeando con el ciudadano, porque el ciudadano no se siente representado por la oposición. Claro. La oposición va a valer cacahuates en 2021 y en 2024 y para adelante. Y eso lleva tiempo. Y efectivamente, los medios, pues todos los días se enfocan en las conferencias de en la mañana del presidente López Obrador, pero los medios siempre están en busca de noticia. Si la oposición, si Romero Hicks o quien fuera, les da la nota, los medios la siguen. Lo que pasa es que si hablas de lugares comunes o no te tomas la molestia, pero yo creo que aquí pues, estás cometiendo un error. No te hacen caso. Si revisas lo que han estado haciendo los líderes de oposición en Senado y diputados, me refiero a Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, nota ha habido en abundancia. Macario. Que los medios no la quieran seguir porque tampoco se quieren pelear con el señor. Pero pero eso suena a conspiración. No es conspiración, nada más revisen cómo están las cuentas de los medios de comunicación privados en este país. A ver, nada más revisen eso. A ver, el gobierno dejó de financiar medios privados. Punto, se acabó. Y esto le permite a los medios también soltar y manejarse con menores restricciones que lo que tenían anteriormente. Sin dinero, con dinero solamente de publicidad. Y que ha disminuido sustancialmente. Están en un problema, yo no lo niego. Pero lo que yo te digo es, no tienes a voces que articulen, que lleguen con el ciudadano y que los veas entrar en esta dinámica que consiguió el propio López Obrador. Si te sigues manejando en el círculo tradicional del Congreso, en el círculo tradicional del elemento político, pues para permear y salir y poder entrar en el trabajo cotidiano de conectarte, pues te va a costar mucho trabajo. Y yo creo que eso es lo que finalmente la oposición no consigue y seguimos manejándonos en un ambiente de lo que sería una oposición intelectual o una oposición abiertamente política que no se conecta. Y estos, o sea, tú ves que cuando el tema de usted apoya o no apoya no se mueve, es porque todo tu discurso opositor no permea, no llega a los ciudadanos, tanto por la capacidad
que tiene el gobierno y el propio presidente como la disfuncionalidad de la propia estructura política. Y muy sencillo, yo creo que hay que ir a revisar localmente si está o no está empezando a existir la oposición. Si están esperando un líder nacional que hoy salga y se enfrente a López, se van a quedar esperando un buen rato. Eso no va a pasar. Estoy de acuerdo. Porque eso sería entrar, ahora sí, a populismo del otro lado y entonces estaríamos peor. Pero vayan a ver localmente, porque luego pensamos que aquí es lo que ocurre en todo el país y hay mucho más que esto, ¿no? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, hablando de populistas, del señor Donald Trump, quien anda ya pues haciendo campaña y en ello pues está apostando hasta su propio futuro en libertad. Esto es Dinero y Poder. En medio del proceso electoral de los Estados Unidos, en el que el presidente Trump busca reelegirse, el gobierno del estado de California aprueba una ley que evitaría, no le van a hacer caso, pero bueno, que Trump aparezca en la boleta de las elecciones primarias del estado, a menos que revele sus declaraciones de impuestos. Así los demócratas tratan de obligar al presidente norteamericano a presentar documentos pues comprometedores para él. Ahí está. Yo creo que es importante establecer claramente que en los Estados Unidos, pues ahora sí que están jugando, dicen, con las navajas totalmente abiertas, con los cuchillos puestos sobre la mesa. Vieron muy bien lo que finalmente Trump realizó en los debates que los demócratas lanzan. Hay aquellos que del otro lado del espectro, como Elizabeth Warren o el propio Bernie Sanders, más Elizabeth Warren, dicen, a ver, aquí, y lo dijo claramente, aquí hay que hacer lo mismo que hizo Trump, pero del otro lado. Hay que mover el sentimiento de los ciudadanos. Si el señor utilizó el racismo, vámonos a utilizar ahora la otra parte, el equilibrio total. Ahora vamos a proponer que haya un servicio de salud universal para todos. Oiga, pero no, ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Sí, se puede, le vamos a quitar dinero a las grandes empresas y no va a haber seguros privados ni de los sindicatos y todos brincan. No, llegó un momento, escuchaba una entrevista a Elizabeth Warren que le decía, no se asuste, no sé si lo vamos a poder lograr, pero esa es la forma en la que finalmente vas a atraer al electorado. Yo no sé si esa sea la parte que funcione. Ahí están figuras, por supuesto, más centristas, que no sé si tengan la capacidad para hacerlo. Es cierto, la popularidad de Trump sigue en terreno negativo. Es cierto, hay mucho por donde pegarle a Trump por el tema criminal. Que eso sea suficiente para echarlo abajo, pues lo vamos a ver. Por lo pronto, la estrategia extremista de un racismo puro le está funcionando al señor Trump, por lo menos como camino para avanzar. El tema ruso es un tema que lo puede golpear relativamente, su base social no le está creciendo, eso es cierto, pero esto no quiere decir que no tenga elementos quizá mucho más fuertes que los que tenía en 2016 para ganar la presidencia del país, Macario. Sí, es curioso cómo se parece este bloque al anterior. Aquí querían de oposición frente al señor López Obrador y ahora para acá estamos hablando de si queremos oposición a Trump o no y cómo sería esta oposición. Lo que acabas de decir ahorita muy claramente es una oposición que no sirve para nada. En un país en el cual hay instituciones que limitan a un demente en la presidencia, nosotros no las tenemos. Y la oposición no está sirviendo. ¿Por qué no está sirviendo? Pues porque no es enchilame otra el asunto. No, pero la oposición en Estados Unidos sí sirvió. A ver, espérame. El señor Donald Trump nunca ganó la mayoría en las cámaras suficiente. Y con eso le alcanzó para mantenerse haciendo lo que le da la gana, incluso violando la ley, y no han podido quitarlo. Y no solo no lo han podido quitar, no han podido reducirle la popularidad. Entró con 42% de popularidad, mantiene 42% de popularidad. Entonces, construir una oposición exitosa políticamente a un líder populista requiere no solo que haya instituciones, sino que trabajes localmente. Y eso es la parte clave de la elección en Estados Unidos el próximo año. No va a reducir mucho su popularidad el señor Trump en lo global,
El chiste es los votos electorales, es decir, cuántos estados le logras quitar y con eso darle la vuelta a lo que ocurrió en la elección de hace 3 años. Y creo que otra vez, yo diría, lo mismo es el caso de México. Necesitas construir localmente. Frente a un líder de ese tipo, populista, violento, agresivo, que ocupa todo el espacio público, no es nada sencillo poner a alguien enfrente. No lo han logrado los demócratas con políticos extraordinarios de muchísima experiencia como Nancy Pelosi, que controla la Cámara, pero aún así no es una oposición suficiente para alguien como el señor Trump. Entonces, por eso creo que evaluar los fenómenos políticos bajo el populismo sí es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en los viejos tiempos por de la supuesto. democracia. No, pero si nadie te niega eso, entonces... ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Bueno, en muchas cosas yo creo que sí, pero a mí me parece, para poder hacerle frente a un líder del estilo de Trump, necesitas otro parecido a Trump, pero que piense diferente y para que tenga una base política con sustento real. A mí me llama la atención que efectivamente esta pregunta de la popularidad de los presidentes tiene sus asegúnes. Una encuesta de Gallup, muy reciente en Estados Unidos, les doy una muestra de las respuestas que cuando yo las leí, las tuve que leer varias veces porque te sorprenden. Y me voy de los porcentajes menores a los mayores. Los estadounidenses en general, Gallup hizo la distinción entre republicanos y demócratas. Me la ahorro porque ahorita no quiero entrar en eso, sino el global. Con 51% de los estadounidenses consideran que es un líder. No, bueno o malo, no importa, es líder. 54% dice que ha cambiado favorablemente a los Estados Unidos. 55% dice que cumple lo que promete. 57% dice que maneja bien el gobierno. 59% dice que se preocupa por los ciudadanos y agárrense, 65% dicen que es honesto y confiable. No, bueno, pero eso no sé si será Gallup. Yo tengo otras. No, bueno. Ahora sí, yo tengo otros datos, maestro, Bueno, que son pues tú, aquellos. No, que sí. cada quien use los. A ver, yo no estoy haciendo campaña por Trump. No, yo te entiendo, yo entiendo. Pero que Trump puede tener mucho más fuerza de la que nosotros creemos y que si no encuentras un líder que sea capaz de rebasar estos números, si es que son ciertos, pues va a estar difícil que le ganen. Cuando hicieron la pregunta de en este momento fueran las elecciones Joe Biden contra Trump, gana Joe Biden. Y Elizabeth Warren. A la hora de la votación, en la mayoría de las encuestas, son encuestas de NBC y encuestas de CBS, todas las ganaba la oposición. De hecho, le ganó Clinton la elección y perdió la presidencia. Entonces, no, yo entiendo. Pero no es que Trump tenga niveles de popularidad que lo lleven a un reconocimiento generalizado. El problema radica también y este es el punto central que los demócratas tienen que manejar, tienen que leer la estructura del colegio electoral. Sí, ahí claro, es donde está, es donde está, es que esa es lo que está la clave y en donde los demócratas pueden llegar finalmente a tener tanto la mayoría del Congreso como la propia presidencia, si es que trabajan en esas zonas que fueron aquellos bastiones demócratas que fueron arrasados por los republicanos. Sí, Michigan, Ohio y Pensilvania, fundamentalmente. Fueron los que perdieron, está muy claro, nada más. El asunto es, yo quisiera saber lo que dice Mauricio, necesitamos un líder como él, pero del otro lado. Bueno, ese es Elizabeth Warren. Eso dijo. Ahora bien, yo quisiera saber de los que hoy hay más o menos conocidos, eso sería Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Yo no lo veo, pues eso es lo que estoy tratando de transmitir. Es que yo creo que son Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Warren es mejor, yo creo. Pero pues serían pésimos presidentes de Estados Unidos. Estamos hablando de Joe Biden o de Kamala Harris, que para mí es la mejor candidata por varias razones, y ojalá ellos compitieran, pero yo no sé si le pueden ganar a Trump, precisamente por lo que bien decía Mauricio y lo que hemos platicado. En el momento del populismo, las tradicionales costumbres democráticas no ayudan mucho. Yo sé, pero para romperlo no lo puedes sustituir por otro modelo populista. Aquí el interrogante es cómo rompes con el populismo. Si reproduces otro modelo similar a él, para ganarle. Pero más extremo. No importa. Es que sería el caso de Brasil, man. Sí, así es. Te fuiste moviendo al populismo de izquierda y luego el de derecha. Exactamente. O rompes o encuentras un mecanismo para romper y encontrar en figuras que tengan racionalidad política
económica y puedas recuperar ese espacio. Yo creo que hay la posibilidad, a lo mejor soy optimista y no tengo los datos suficientes, pero creo que figuras como Biden o como la propia Kamala Harris o el propio O'Rourke o todo otro bloque de políticos mucho más centrados pueden evitar llegar a esos extremos. Entiendo lo que la propia Elizabeth Warren dice y el propio Bernie Sanders. Aquí hay que entrarle en el terreno de Trump para pegarle al terreno de Trump. Tu problema es que terminarías convirtiendo a los Estados Unidos otra vez en un modelo de confrontación. Obviamente ni Warren ni Sanders son tipos que están totalmente desquiciados, como el propio Trump, pero su proyecto... No están, no. Ni desquiciados. No, espérame, ni desquiciados, ni son, pues prácticamente estafadores profesionales. No, espérate, tiempo. ¿Estás poniendo lo que tú quisieras? No. Como si fuera a hacer algo. No, espérate, sí, es que el señor Trump es una mala persona y todo lo demás. Es un taur, es un criminal. Sí, pero cualquiera de los otros dos, Warren o Bernie Sanders, en la presidencia se va a convertir en un problema idéntico, ¿sí o no? Mucho más locuras, ahí está. por supuesto. Ya vámonos. Mauricio González Majaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en el 11. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.